Señor alcalde, usted me ha recordado mis años en el Instituto Suárez. Todos los días teníamos que asistir a misa a las 8:30 y pasar el curso de religión era fundamental para aprobar el curso, si no, y así fueron 7 años. Ahora, mis dos preguntas que le quiero hacer a ustedes. La primera, ¿cómo sintió usted, cómo sentía Cataluña cuando Franco prohibió el catalán? Y la segunda es, ¿cree usted que sería conveniente hacer a todos los que se dedican a política, hacerles pasar un cursillo intensivo de ética? Sí. El tema del catalán, a ver si lo diré con una sola frase. Franco fue culpable de lo que está pasando, o sea que la exacerbación a veces excesiva también por parte de un catalanismo independentista y tal tiene que ver con esa represión, ¿no? Y no tiene que ver con la tradición del catalanismo, sino con esa época, ¿no? Que trajo aquellos polvos, trajeron nuestros lodos, ¿no? Eso es así de claro. Respecto a la pregunta, ¿cuál era la segunda? Sí, lo de ética pues le voy a responder también con una anécdota. Yo ahora estoy, no sé si serviría el curso de ética por lo mismo que he dicho. El curso de ética finalmente es teórico y la ética es práctica, ¿no? Y entonces, bueno, la práctica no se resuelve con un solo curso, ¿no? Pero yo ahora estoy trabajando en un código de ética para los políticos en Barcelona, y eso está promovido por un centro de estudios, una especie de fundación que tiene Jordi Pujol. Jordi Pujol, él lo dice así, ¿no? Se ha dado cuenta cuando dejó de ser presidente de la Generalitat que la educación era muy importante, ¿no? Y yo no me di cuenta de eso. Lo dijo a mí una vez, no me di cuenta de que era tan importante como estoy viendo ahora, ¿no? Y ha creado una fundación para dedicarse al tema de la educación. Y se ha montado esa fundación porque lo quiso, ¿no? Un grupo de gente que estamos trabajando en un código ético para los políticos, ¿no? Y él decía, cuando nos llamó para hacerlo, decía, es que es muy importante, sobre todo que los partidos políticos y las ¿cómo se llaman? Las jóvenes, las jóvenes que antes de pero las juventudes, ¿no? Las juventudes de los partidos políticos, es importante hacer una pedagogía con ellos. Dice, porque van a la política con la ambición de ir trepando, ¿no? Y no tienen absolutamente en cuenta ese bagaje moral, ¿no? Que debería acompañar a la política y a todos, porque yo diría, no es solo un déficit de la política, sino un déficit de los periodistas, de los profesionales, de todo, ¿no? Que no han tenido en cuenta, ¿no? que había esa dimensión de la persona, que es una dimensión que hay que cultivar y que hay que atender, ¿no? Yo diría que quizá la profesión que más se acerca a la ética es la medicina. La medicina porque lo necesita, ¿no? Porque se encuentra frente a muchos problemas que no son problemas puramente científicos o técnicos, son problemas éticos, ¿no? Y ahí está muy claro, ¿no? Pero por eso la bioética se está desarrollando mucho, ¿no? La ética aplicada a las ciencias de la vida, pero en cambio las otras profesiones pasan, ¿no? de la enseñanza de la ética y
Y aquí también hay una reacción a lo que fue la época franquista, ¿no? En la época franquista había lo que se llamaba una deontología profesional en muchas carreras, ¿no? Claro, aquello se quitó porque era franquista, ¿no? Y no se ha sustituido por nada, ¿no? Ese es el problema, ¿no? O sea, por miedo a hablar que se pareciera a aquello, ¿no? No se ha hecho nada, ¿no? Entonces, claro, falta esa dimensión, ¿no? de reflexionar sobre la moral, ¿no? Que yo creo que nos hace mucha falta. Lo que más me extraña a mí es que todos los políticos corruptos ganan las elecciones. Sí, eso tiene que ver también con nosotros. O sea, eso tiene que ver con la ciudadanía. Señora Victoria, en primer lugar, agradecerle en nombre de la plataforma porque haya aceptado nuestra invitación y personalmente darle las gracias por sus palabras. Está con un grupo de personas, aparte de que no ha tenido más gente de Granada, que ha salido la prensa y es un acto público, pero está ante un grupo de personas que nosotros, por el tema educativo, y estoy de acuerdo con las razones, las 5 razones que ha dado de la impotencia, tenemos un lema: nosotros somos incansables al desayuno. Como docentes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos nuestras armas para, obviamente, como cualquier organización, y una de ellas es reunirnos todos los años y conocer a gente tan encantadora con la sabiduría que mi pregunta es si a estas 5 razones le podemos añadir una que yo creo que como docentes nos afecta, y como sociedad, después de la transición y después de casi 25 años de democracia. Y es, yo lo decía el otro día en mi colegio, ante una autoridad eclesiástica, ¿no?, del colegio, que sigue todavía poniendo a veces su criterio, ¿no? Y se lo decía reflexionando públicamente con él, y le decía que el problema, creo yo, de la educación española y andaluza, sobre todo andaluza, últimamente salió en la prensa que nuestro consejero ha descubierto ahora que leer en primaria es fundamental. Pero bueno, intentaremos, pero nosotros lo hacemos todos los días, aunque la ley no haya quitado la lectura del currículum, ¿no? Pero yo lo que voy a decir, ¿qué piensa usted de que en 30 años no hayamos sido capaces de conseguir un pacto con la educación? Sí. Bueno, la realidad sí que uno no sirve de nada, ¿no? Ya, lo digo, a nivel del Estado, sí. Hay cosas, todavía yo creo que aquí hay un enfrentamiento ideológico, de la señora de la religión, la concertada, la privada, la pública, etc. Y yo creo que hay que poner las bases para que las leyes no cambien cuando cambien los políticos, ¿no? Sí. No sé si podemos añadir a esas 5 razones de que no haya un proyecto nacional de que a los profesionales nos dejen trabajar. Sí, yo creo que a eso se pueden añadir muchas más cosas, o sea, yo creo que ponerse a pensar y salen muchas más razones, pero ese es un déficit de cultura democrática, o sea, no poder pactar aquello que es fundamental, ¿no? Y tenerlo que someter todo al debate partidista y al debate gobierno-oposición y cambiarlo todo cuando cambia el partido que gobierna. Eso es falta de cultura democrática. A ver si aprendemos, ¿no? A ver si conseguimos democratizarnos, no solo aparentemente, sino realmente interiorizar qué es la democracia, ¿no? A mí me dijeron que en Finlandia, esto lo dijo una sueca en un debate que hubo en Estocolmo, también sobre la educación, que la clave del éxito de la educación en Finlandia es que nunca han tenido una reforma educativa. Y puede ser cierto. Esa conclusión viene
que decía que aunque los valores de la República estuvieran en crisis, ella seguía, era profesora de un instituto de formación de maestros, seguía apelando al inicio del curso ante los maestros a que se sintieran enviados por la República a educar en esos valores de la República francesa. Entonces, claro, si empezamos a trasladar la situación a nuestro Estado, primer problema que se apuntaba, no hay un pacto educativo entre las dos grandes formaciones que pueden gobernar, y claro, lo que creo que hay es una gran desconfianza, y cuando gobiernan unos parece que se desconfía porque a través de su ley van a implantar un modelo determinado ideológico, y si hay otro partido, viceversa. Esto también alumbra un problema, y es que, claro, podemos ponernos de acuerdo en una moral de las virtudes, en una serie de valores, pero luego, paradójicamente, en la traducción concreta, yo no sé lo que nos pasa, que cuando oímos las mismas palabras, sin embargo, parece que entendemos cosas diferentes. Y ya por último, en un terreno más abstracto, hay algún texto en el que Ortega dice que tomar conciencia de que estamos en una etapa inaudita de la historia, porque dice que el río Heráclito ha tomado conciencia de su propio devenir. Quiero decir, hemos tomado conciencia de que somos los seres humanos los que construimos los valores, hemos tomado conciencia de su contingencia, y en la medida en la que no está el sello de Dios o de una o de otra autoridad inconmovible que les infunde esa estabilidad, eso será suficiente para tener una base estable que les dé estabilidad, o al contrario, eso tiene que hacernos pensar otro modo u otra manera. Gracias. Es complicado. Bueno, yo creo que las dos últimas preguntas se pueden juntar casi, porque una deriva de la otra. Es decir, que decidamos, pactemos cuáles son las virtudes y cuáles son los valores y tal. Se dice, bueno, pero es que a lo mejor, aunque lo hagamos para distintas personas, significa cosas distintas, ¿no? Esto no es malo, y yo creo que incluso un republicano francés, ¿no?, le pasa lo mismo. Es decir, que los valores de la República Francesa pues son valores que también con el tiempo van cambiando de significado, ¿no? Y que hay que, si yo he dicho hoy, el valor del respeto es un valor que yo creo que es fundamental y que no se habla de él suficientemente, ni reflexionamos en la falta de ese valor suficientemente, pues yo creo que eso ha ocurrido así, ¿no? Y entonces, pues hay que decir qué significa hoy respetar a los demás, ¿no? Y por qué no es suficiente tolerarlo, ¿no? ¿Por qué? Y eso hay que discutirlo, ¿no? Y no me parece un inconveniente que discrepemos en cuanto a contenidos y tal, porque, claro, eso es consecuencia de que no hay una autoridad que dice qué significa cada cosa, sino que lo decidimos nosotros, ¿no? Y decidimos qué es prioritario en cada momento, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Y bueno, por eso tiene que estar presente el debate no tiene que acabar, ¿no? El debate tiene que ser sostenido, ¿sí? Respecto a la primera pregunta no acabo de entender, o sea, devolverle al Estado la competencia de educación que ya la tiene, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿En contra de las autonomías? ¿O es eso? Sí. Lo que bueno, modelo francés muy centralista, claro, y yo como catalana no puedo apoyar esa opción. Pero, a ver, yo creo que es que lo que debe hacer tanto el Estado como las autonomías es asumir la competencia en ese sentido más radical de lo que es educar, que es formar la personalidad humana, ¿no? Y decir, bueno, ahí hay una finalidad muy importante, ¿no?, que hay que garantizarla. Y ver, a mí, por ejemplo, me parece un disparate el introducir una educación para la ciudadanía, que es buena idea, ¿no?, y que creo que está bien, es mejor que lo de la ética en lugar de la religión y toda aquella empanada que teníamos al principio, ¿no? Esto por lo menos es una cosa que se está haciendo en otros lugares y que me parece que es lo que hay que hacer. Pero para hacer esto bien, primero hay que discutirlo más tiempo, segundo hay que preparar a la gente que tiene que hacerlo, ¿no? Y hay que darle herramientas para hacerlo bien, no se puede decir esto hay que hacerlo y que cada cual se espabile, ¿no? Esa es una competencia que tienen que asumir o las comunidades autónomas o el Estado, quien sea, pero es asumir, ¿no?
cuando se proclama un derecho, el Estado lo debe garantizar. Y lo que hay que saber es qué significa garantizar ese derecho. ¿Es una cosa puramente cuantitativa, que se escolarizara a todo el mundo hasta los 16 años, o es algo